y me entregaron virgen al magnate más temido. Y él solo quería oír mi nombre en su cama. En el polvo rojizo del camino que atraviesa la finca de los Duarte, Elena camina encorvada, con los ojos fijos en el suelo y el corazón martillándole el pecho. A sus 18 años, siempre creyó que su familia la protegería, pero ahora comprueba, trémula, que la lealtad tiene precio. Su vestido blanco, heredado de su madre, conserva aún leves bordados dorados que relucen con los últimos rayos del sol. Cada hebra de hilo simboliza una esperanza rota, un sueño que se deshace. A su lado, dos hombres de mirada dura tiran de ella con correas de cuero, recordándole en cada tirón que ya no es Elena Duarte, es la garantía de un negocio sucio, el billete de salvación para un padre arruinado. La mansión de Dante Salvatierra se erige contra el cielo como una fortaleza inquebrantable, muros de piedra gris, torres almenadas y ventanas angostas que protegen secretos más poderosos que el viento gélido que azota la región. Elena se detiene frente al portón de hierro forjado, siente un escalofrío puro y primitivo. ¿Qué encontraría tras esas puertas? ¿Un verdugo? ¿Un monstruo con capa y puñal? El silencio pesa más que cualquier grito. Al cruzar el umbral, la envía directo a un salón abovedado, iluminado apenas por dos candelabros dispuestos con precisión militar. Las sombras se alargan en las paredes, como figuras amenazantes. Entonces, la cabeza de Elena se alza y lo ve, Dante. Alto, inamovible, de pie junto a una ventana que da a los viñedos. Su porte es un desfile de perfección, traje oscuro, corbata de seda y un aire de indiferencia que hiela el ambiente. Pero sus ojos no podían ser más humanos, un gris acerado con motas de melancolía. Elena Duarte, su voz suena grave, medida, como un gong que retumba en la sala. Ven aquí. Ella duda, pero un ligero gesto de su escolta la empuja hacia adelante. Cada paso es un latido sordo en sus oídos. Cuando se planta a 2 metros de él, Dante alarga la mano para tomar el extremo de su velo. No la toca con brusquedad, desliza los dedos por la tela y arranca un hilo sin dejar rastro. No quiero nada de ti, salvo una cosa muy simple, confiesa con voz suave, desconcertando a Elena. Quiero que me digas la verdad. Elena apenas articula palabra, el nudo en la garganta le impide responder. Su mente repasa 1000 mentiras por miedo, pero Dante inclina la cabeza y se encoge de hombros. ¿Cómo te llamas de verdad? Insiste, exhalando un suspiro que habla de cientos de noches de soledad. Y quiero que me mires a los ojos. Un escalofrío recorre a Elena. Nunca antes un hombre la había mirado sin intención de dominio. En sus pupilas ve un anhelo de sinceridad, no de conquista. Respira hondo, se mesan las muñecas antes de levantar la cabeza y decir, con voz temblorosa: Elena. Elena Duarte. Entonces, un segundo de silencio absoluto la baña. Dante ladea el rostro, como si calibrara algo invisible. Bien, murmura. Aquí comienza nuestro trato. Una sola regla, no puedes mentirme en nada. Elena siente que el mundo se contrae. No hay cadenas, no hay grilletes, solo esa promesa de honestidad. En ese instante, el miedo se transforma en curiosidad. Se pregunta qué sombras habitan el interior de aquel hombre, qué cicatrices guarda su alma de acero. Y, sobre todo, ansía descubrir si en esa honestidad encontrará su propia redención o su perdición. Con ese pacto sellado, Elena avanzó por un corredor cuyas paredes, cubiertas de tapices carmesí, parecían susurrar historias de poder y traición. Cada pisada resonaba en el mármol pulido, interrumpida por el leve crujido de los tapetes orientales. Al fondo, 2 enormes puertas de roble la separaban de la libertad que había conocido. Con el pulso acelerado, empujó el batiente y se encontró en un vestíbulo infinito, iluminado por arañas de cristal que lanzaban destellos en el aire denso y silencioso. Se detuvo al borde de aquella sala principal, admirando de reojo las columnas de mármol blanco y los ventanales que ofrecían una vista panorámica de la finca. Bajo la luz mortecina, los muebles antiguos, sofás de terciopelo, mesas de caoba, estanterías repletas de tomos encuadernados en piel, adquirían un aspecto solemne, casi intimidante. Elena sostuvo la respiración, esperaba órdenes. Espantosos castigos.
Al menos, algo que confirmara sus peores temores. Pero no llegó ningún guardaespaldas ni un grito amenazador. Un leve susurro la sacó de su asombro. Dante, que hasta entonces había permanecido detrás de una columna, apareció a su lado sin hacer el más mínimo ruido. «Aquí es donde vivirás», dijo, con voz serena. «Y quiero que entiendas algo, tu única obligación será decirme la verdad». Elena parpadeó, incrédula. En sus labios se acumulaban 1000 preguntas que no sabía formular. Dio un paso al frente y, con la voz demasiado suave, inquirió. «¿Solo eso? ¿Ninguna otra condición?». Dante esbozó una media sonrisa y, sin apartar la mirada de ella, respondió. «No hay cadenas aquí. No habrá castigos físicos. Solo tu palabra, sin atajos ni engaños». Aún sin creérselo, Elena se dejó guiar hacia una escalera adornada con balaustradas de hierro forjado. Al subir, sus dedos rozaron pasamanos helados. Cada peldaño la alejaba de su hogar, de su familia, de todo lo que conocía, y la acercaba a un universo de secretos y silencios. Al llegar al segundo piso, Dante abrió una puerta al final del pasillo y señaló el interior. «Este será tu cuarto». La estancia resultó más grande de lo que imaginaba, techos altos, paredes forradas de damasco azul, un dosel de encaje sobre una cama tamaño king, y una pequeña salita con un sofá modernista y varios cojines. En una esquina, un escritorio de roble sostenía una colección de plumas estilográficas y sobres lacrados. La suavidad de las texturas contrastaba con el frío del ambiente, pero Elena sintió, por primera vez en aquella noche, un atisbo de refugio. «Puedes descansar», dijo Dante, cerrando la puerta tras él sin importancia aparente. «Mañana empezaremos con tu primera conversación». Quedó sola. El eco de sus pasos se desplazó por la alfombra espesa, y el viento que se colaba por la rendija de la ventana le acarició el rostro. Elena apoyó la frente contra el marco de la puerta, tratando de digerir lo ocurrido. ¿Por qué nadie la obligaba a someterse al abuso que temía? ¿Por qué Dante, temible en los rumores, actuaba con tal mesura? Mientras la incredulidad luchaba con el miedo, un murmullo lejano la hizo incorporarse. Abrió la ventana y contempló la finca extendiéndose más allá de los jardines, cipreses recortados, fuentes goteando en silencio y un laberinto de setos. El lugar respiraba historia y poder. Y allí, encaramada en lo alto, Elena comprendió que su cautiverio no era físico, sino mucho más profundo. Estaba prisionera de la incertidumbre, de la verdad que aún no se atrevía a revelar. Al día siguiente, fue despertada por un suave golpeteo en la puerta. Con ojeras marcadas pero la mente alerta, se levantó y abrió. Dante le ofreció una bandeja con té y pan recién horneado. «Hoy hablaremos de ti», anunció, acomodándose en una butaca de piel. «Cuéntame algo que nadie sepa». Elena tomó asiento frente a él, con las manos temblorosas sobre la taza humeante. Por un instante, pareció retroceder, deseando el silencio. Pero recordó aquella promesa, no había atajos. Con voz firme, comenzó. «Cuando era niña, solía esconderme en el granero para escuchar los pasos de mi madre. Cada crujido de la madera me recordaba que mi padre estaba perdiendo todo». Mientras hablaba, notó cómo los rasgos severos de Dante se suavizaban. Sus hombros se relajaron y sus manos, antes cruzadas, se abrieron en un gesto de curiosidad. Elena siguió relatando, la pobreza creciente, las noches sin velas, la sensación de ser una mercancía en manos de su propio linaje. Dante guardó silencio, bebiendo de su taza con mirada concentrada. «Nunca imaginé que alguien pudiera contar su historia sin buscar compasión», murmuró. «Aquí, tu voz tiene peso, Elena. Tu honestidad te hace más libre que cualquier cadena». Elena esbozó una leve sonrisa. Por primera vez, sintió el nudo en su garganta aflojarse. Comprendió que, en ese inusual escenario, la fuerza no residía en la imposición, sino en la revelación. Y mientras el eco de sus palabras flotaba en el aire cargado de la mansión, una pregunta latente permanecía abierta: ¿hasta dónde llevaría aquella confesión? Con el recuerdo de su propia voz aún palpitando en el aire, Elena se encontró de nuevo frente a Dante, en el mismo salón que comenzaba a sentirse más una arena de interrogatorios que un refugio.
Él se acomodó en la butaca de respaldo alto, cruzó las piernas y fijó su mirada intensa en ella. No había rastro de compasión en sus ojos, solo el desafío de un hombre que buscaba comprender lo que nadie antes se atrevió a preguntar. «Quiero saberlo todo», dijo Dante, con voz pausada. «Empecemos por lo más sencillo, ¿qué es lo que más temes ahora mismo?» Elena tragó saliva, adivinando que aquella pregunta era apenas el inicio de un ritual que podría quebrarla o transformarla. Sin palabras vacías, reunió fuerzas y respondió. «Tengo miedo de olvidar quién era antes de todo esto». La respuesta provocó un breve silencio. Dante ladeó el rostro, paladeando el significado de sus palabras. «¿Y quién eras tú, Elena, antes de este laberinto de secretos y preguntas?», preguntó, inclinándose hacia adelante. Ella sintió la presión como un peso en el pecho, pero en lugar de retroceder, se obligó a mirar a los ojos al magnate. Era una hija que soñaba con salir de la pobreza. Una muchacha que encontraba consuelo en los libros y el canto de los pájaros al amanecer. Dante asintió lentamente y, como si compartiera una confesión, confesó a su vez. «Yo era un hombre que creía que los sentimientos eran debilidades. Aprendí a esconder cada emoción tras contratos y negocios fríos. De repente, la dinámica cambió, ya no era solo ella la que se exponía. Cada respuesta de Elena desnudaba un rincón oscuro del alma de Dante. La joven entendió que ese intercambio de verdades retorcidas era un juego en el que ambos eran prisioneros y, al mismo tiempo, celosos custodios de su propia honestidad. «Hablemos de tu familia», continuó Dante, apoyando un codo en el brazo de la silla. «Dime qué ocurrió la noche en que tu madre cayó enferma y tu padre vendió algo más que tierras. Quiero saberlo con detalle». Elena sintió como un nudo se formaba en su garganta. Pensó en el rostro pálido de su madre, en las cuentas impagables y en la puñalada que sintió al descubrir que su propio padre la había entregado para salvarse. Cerró los ojos un instante y, con la voz baja, narró. «Mi madre se desmayó al escuchar el rugido de un tractor que nunca llegó. Mi padre no podía pagar la última cuota del préstamo. Esa misma noche, recibí la orden de preparar mi vestido y partir». Al oír esas palabras, Dante presionó los labios y arañó la superficie de su copa de cristal. «¿Y qué sentiste al ver tu futuro decidido por una promesa escrita en un papel manchado de lágrimas?», inquirió, su tono más suave, casi cuidadoso. «Sentí que mi valor dependía de la necesidad de alguien más», respondió Elena. «Y juré que, si sobrevivía, nunca perdería mi voz». Aquello pareció resonar en lo más profundo de Dante. Por un instante, su frente fruncida se ablandó y sus hombros, antes rígidos, se relajaron. «Tu voz», repitió. «No hay precio que la compre, ¿verdad?». La joven asintió con determinación. En ese preciso instante, comprendió que el verdadero desafío no era soportar el interrogatorio, sino mantener intacto ese faro interior que los obligaba a ambos a mirarse sin máscaras. Cada pregunta abría una grieta en la coraza de Dante y, a su vez, le daba a Elena un fragmento de libertad. «Mañana continuaremos», anunció él, levantándose con elegancia. «Pero por hoy, has sobrevivido a nuestra pequeña verdad compartida». Con esas palabras, Dante se alejó y la dejó sola en la penumbra del salón. Elena se quedó inmóvil, oyendo el eco de sus propios latidos. Aquella habitación, antes temible, se había convertido en el campo de batalla donde aprendería a usar su honestidad como arma y escudo. El juego psicológico acababa de comenzar, y ella sabía que, para ganar, tendría que atreverse a desnudar su alma una vez más. ¿Estaría dispuesta a llegar hasta el final? Después de sobrevivir a su asalto de verdades, Elena sintió como un hilo de tensión se tensaba entre ella y Dante, como si cada confesión hubiera encendido una chispa. Aquella noche, el salón estaba en silencio, salvo por el crujido de la chimenea que lanzaba llamas naranja contra las paredes. Dante permanecía de pie junto al fuego, la espalda erguida y las manos en los bolsillos del pantalón. Elena, de pie en el extremo opuesto, notó sus ojos seguírsela con una intensidad casi dolorosa. «No esperaba esto de ti», susurró él, sin apartar la mirada de las llamas. «Pensé que tu honestidad te haría vulnerable. En cambio, te ha convertido en alguien inimaginable».
Elena se aclaró la garganta, esforzándose por no incrementar su propia voz temblorosa. Yo tampoco imaginé que sería tan difícil no mentir. Dante ladeó apenas la cabeza, como estudiando el peso de sus palabras. Un silencio cargado de electricidad se instaló entre ellos. Elena inspiró lento, consciente del espacio diminuto que lo separaba. Casi sin pensarlo, Dante dio un paso hacia ella. El calor del fuego bañó su perfil, su rostro, normalmente impasible, mostró una emoción fugaz, algo entre curiosidad y anhelo. Elena retrocedió 1 centímetro, el borde de su falda rozando el suelo de mármol. ¿Estás bien?, preguntó él, con voz suave. Sí, respondió ella, evitando sus ojos. Solo, asustada. Dante extendió la mano, como ofreciendo consuelo. Elena no la rechazó. Con el pulso acelerado, posó su palma en la suya. El contacto fue breve, pero ese instante pareció detener el tiempo. Se sintió un temblor en el cuerpo de ambos, un aviso de lo que estaba por venir. No tenía intención de hacerte daño, murmuró Dante. Pero tampoco puedo prometer que esto no será complicado. Ella alzó la mirada, descubriendo en su expresión una mezcla de arrepentimiento y determinación. El fuego crepitó, llenando el vacío, mientras sus dedos se separaban. Elena dio un paso atrás y, con un suspiro, se dirigió al piano de cola situado en un rincón del salón. Con cuidado, deslizó el sillón y se sentó al teclado. Sus manos reposaron sobre las teclas negras y blancas, todavía sin atreverse a tocar una nota. Dante la siguió con la mirada, sin moverse de su lugar junto a la chimenea. «Tócala», ordenó él, en un tono que no admitía réplica. Elena dejó escapar un aire contenido, y, temblando, empezó con una melodía suave, casi un susurro musical que llenó la sala de una atmósfera íntima. A cada nota, Dante inclinaba el cuerpo, empujado por un magnetismo que lo acercaba a ella sin que él se diera cuenta. Pronto, él dio un paso más, se acercó al piano y descansó una mano sobre la tapa, junto al hombro de Elena. «Esa canción», dijo, con un leve timbre en la voz. «¿La conoces de memoria?». Elena asintió, sin dejar de tocar. «Mi madre solía cantarla cuando era niña». Él presionó un poco más su mano contra la madera, como si quisiera sentir algo más que la frialdad del instrumento. La melodía creció en confianza. Las notas resonaron y, con cada acorde, la armonía pareció fundir la distancia entre ambos. Dante se inclinó, acercando su rostro al de Elena. Ella cerró los ojos al sentir el calor de su aliento en la nuca. «Elena», murmuró, «no puedo evitar sentir». Su frase quedó suspendida cuando, de pronto, las manos de Dante rozaron la palma de ella, arropándola desde atrás. Elena dejó de tocar, las notas se ahogaron en un silencio estremecedor. Se giró lentamente, encontrándose cara a cara con él. Los ojos de Dante brillaron con una emoción contenida, deseo, miedo, algo profundo que ninguna palabra podría describir. En ese segundo, ambos comprendieron que se hallaban en un cruce peligroso, un mundo forjado por el control y otro por la pasión, chocando con una fuerza brutal. Las llamas de la chimenea danzaban en sus rasgos, proyectando sombras que parecían querer devorarlos. Elena sintió su corazón latir tan fuerte que creyó que el sonido llenaría todo el salón. «Dante», susurró ella, sin saber si imploraba o desafiaba. «Elena», replicó él, con la voz cargada de un dejo de vulnerabilidad. «Esto no puede seguir así». Elena alzó la mano, rozando su mejilla con suavidad. Él permaneció inmóvil, casi rendido ante su ternura. Sin embargo, antes de que sus labios se encontraran, Dante se apartó un paso, rompiendo la cercanía. «Mañana hablaremos de otra verdad», anunció, con el rostro serio. «Por ahora, ve a descansar». Elena se enderezó y, sin mirar atrás, caminó hacia la puerta. Sus pasos resonaron en el mármol, llenos de incertidumbre y deseo. Cuando giró la perilla, echó un vistazo final al salón. Dante seguía junto a la chimenea, solo y contemplativo. La tensión que se había encendido no era un incendio común, era un pulso indignado que los obligaría a enfrentarse a sus propios miedos y deseos. Y, mientras la puerta se cerraba tras ella,
Solo una pregunta quedó flotando en el aire: ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar por esa atracción incontrolable? Esa noche, la tormenta rugía con furia contra los ventanales de la biblioteca. El crepitar de los truenos marcaba el pulso acelerado de sus corazones mientras ambos, aún tensos por la distancia forzada, se encontraban frente a la enorme mesa de caoba. El tenue resplandor de la lámpara de araña proyectaba sombras danzantes, y el olor a papel antiguo y madera pulida llenaba el aire. Dante, con la mirada fija en el suelo, no lograba apartar los ojos de la joven que, a pocos pasos, descansaba la espalda contra un librero repleto de volúmenes encuadernados en piel. «No sé cómo sentirme», confesó ella, con la voz ahogada por la emoción. «Todo siempre cambia a tu alrededor, pero esto». Él alzó la vista. Aquella leve inclinación de cabeza bastó para que ella descubriera un atisbo de vulnerabilidad en sus ojos grises. Se adentró un paso más en la sala, cada pulgada reduciendo el espacio que hasta entonces les aseguraba distancia y control. «No quiero que esto nos destruya», murmuró él. «Si lo hago, será porque no lograste ser honesta conmigo». Elena sintió un nudo en la garganta. Durante semanas había entregado pedazos de su historia, temiendo cada pregunta, temiendo cada respuesta. Pero en ese instante algo cambió. La lluvia intensificó su golpeteo y, como movida por un impulso que ignoraba, se colocó frente a Dante y levantó la barbilla. Antes de que la razón pudiera detenerla, alzó la mano y posó los dedos en la mejilla de él. El contacto, suave y cálido, desarmó cualquier barrera. Entonces, inclinó el rostro y lo besó con decisión. El tiempo pareció detenerse, el corazón de Dante latió con estrépito, sus manos temblaron y, por una fracción de segundo, la rigidez que lo definía pareció desvanecerse. El beso se tornó urgente, lleno de deseo contenido. Los labios de Elena presionaron con una mezcla de ternura y hambre, reclamando afecto donde hasta entonces solo hubo exigencias y reglas. Dante correspondió, sus brazos rodeando la cintura frágil que durante tanto tiempo había sido inaccesible. El roce de sus cuerpos creó una corriente eléctrica que recorrió cada vértebra de sus espinas. Al separarse, ambos quedaron sin aliento. La pasión todavía vibraba en el aire, e incluso la tormenta pareció calmarse por un instante, como si el mundo contuviera la respiración. «Elena», dijo él, con la voz ronca, «esto no puede». Ella lo interrumpió, con los ojos brillando y la voluntad ardiendo en cada palabra. «No vine aquí para obedecer un contrato. Vine para proteger a mi madre. No me vendieron, me ofrecí». El silencio se hizo tan profundo que el murmullo de las gotas rescató ecos en la bóveda del techo. Dante la observó con asombro, la ira y el dolor mezclándose en su mirada. Elena había roto la única regla, había mentido. «¿Me mentiste?», preguntó él, casi con incredulidad. «¿Todo este tiempo?». «Sí», respondió ella, apartando la mirada. «Pero no por traición, sino para darle a mi familia una oportunidad de sobrevivir». Dante dio un paso atrás, como si el aire se hubiera vuelto demasiado denso para respirar. Sus puños se cerraron con violencia contenida, y el brillo de enojo transformó la calidez de sus ojos en acero cortante. «Pensé que la honestidad te haría fuerte. Pero solo confirmó que no sé nada de ti». Elena sintió que el mundo se oscurecía. Sus pies temblaron, y el vestido prácticamente goteaba el agua que había empapado su cabello durante el trayecto desde su habitación. Intentó acercarse, pero él la detuvo con un gesto seco de la mano. «Me equivoqué al confiar», balbuceó Dante. «Tal vez eres como las demás, una mercancía que ofrece más de lo que realmente es». El puñetazo de esas palabras golpeó a Elena con fuerza. La sensación de perderlo, de verlo retroceder en su afecto, la llenó de un dolor intenso. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un segundo vaciló entre gritarle la verdad y hundirse en su culpa. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar otra palabra, Dante giró sobre sus talones y abandonó la sala, dejando tras de sí un eco de pasos apresurados que se perdieron en el corredor. Elena se quedó inmóvil, su espalda apoyada en el estante, observando la puerta cerrarse con un suave clic. El salón volvió a sumirse en la penumbra, solo las últimas llamas en la chimenea lanzaban destellos de luz. Elena se llevó las manos al pecho,
sintiendo cada latido como un tambor atronador. Había cruzado la línea, el beso había liberado un torrente de emociones, y la mentira había desencadenado una reacción que ni ella ni Dante habían previsto. De pronto, la mansión no parecía tan segura, ni la promesa de honestidad tan clara. Elena sabía que, en las próximas horas, sus decisiones definirían no solo su destino, sino el de aquel hombre que descubría el dolor de la traición y el anhelo de redención. ¿Te está gustando la historia? No olvides dejar tu comentario, dar like y compartir con tus amigos. Queremos saber qué opinas, tu opinión es muy importante para nosotros. La puerta de la biblioteca se abrió sin aviso, y la figura de Dante apareció en el umbral, con la ropa arrugada y el rostro pálido como mármol bajo la tenue luz de la tarde. Elena permanecía encogida junto a un estante, con la cabeza gacha y los hombros temblorosos. En su mano, el vestido todavía conservaba el rastro de la lluvia, y en sus ojos brillaba la huella de las lágrimas. Él vaciló un instante, como si dudara de entrar, luego avanzó con pasos firmes. «Elena», murmuró Dante, con la voz destrozada. «No puedo soportar este silencio». Ella alzó la vista, sorprendida por la intensidad que latía en su mirada. Durante horas lo había esperado, su ausencia llenando cada rincón de la mansión de un frío insoportable. Ahora, de pie frente a ella, su presencia resultaba tan imponente como antes, pero con un temblor humano que nunca había visto. Sin mediar palabra, Dante avanzó unos pasos más y, antes de que Elena pudiera reaccionar, la sujetó por los hombros con delicadeza. El peso de su cuerpo se ancló al suyo, y él inclinó el rostro hasta rozar su mejilla con los labios. Elena sintió que el mundo se detenía. El latido que había vibrado en su pecho se hizo un eco profundo. Aquel gesto, desprovisto de exigencias, surgía del deseo puro de cerrar la distancia que había crecido entre ambos. En un impulso, ella giró la cabeza y encontró sus ojos, enormes, cargados de emoción. «Te necesito», susurró Dante. «No puedo soportar ni un segundo más sin saber que estás bien». El contacto de sus labios fue suave al principio, casi un roce para protestar el dolor de la separación. Pero la ternura se tornó urgencia cuando Elena respondió acercándose y rodeándolo con los brazos. La respiración de ambos se aceleró al compás de la lluvia que seguía golpeando los ventanales. Cuando se separaron apenas unos centímetros, Elena percibió algo en el aire, una mezcla de alivio y devoción que la hizo estremecerse. «Pensé que me habías olvidado», dijo ella, con la voz rota. Él negó con la cabeza, apoyando la frente contra la suya. «Jamás. Eres lo único que rompe mis silencios». Un instante después, Dante recogió su rostro con las manos y la besó de nuevo, esta vez con una intensidad que la dejó sin aliento. Era un encuentro sin condiciones, sin contratos, un acto espontáneo que provenía del corazón. Elena respondió con la misma pasión, descubriendo sensaciones nuevas, la suavidad de los labios de él, la caricia de sus manos recorriendo su espalda. El calor que surgía de ambos en contraste con la atmósfera gélida de la biblioteca. «Nunca imaginé que besar pudiera sanar tanto», murmuró Elena, al separarse un poco para mirarlo. Dante sonrió, con los ojos húmedos. «No eres un rescate. Ni un símbolo de poder. Eres mi verdad más valiosa». Ella palideció ante esas palabras, sintiendo como cada sílaba calaba hondo en su ser. Entonces, él la arrastró hacia el centro de la sala y, sin soltarla, la giró para apoyar su espalda contra un sillón de cuero. Sus manos trazaron caminos por la curva de su cintura, al tiempo que Elena se aferraba a su chaqueta, como si quisiera retenerlo para siempre. «Dime algo real», pidió Dante, con la voz profunda. «Dime lo que sientes ahora». Elena inhaló con fuerza, dejando que el temblor inicial se convirtiera en determinación. «Siento que, por primera vez, pertenezco a alguien que no quiere poseerme, sino comprenderme». Él asintió, con la mirada clavada en la de ella. Luego, sin romper el contacto visual, la abrazó con fuerza y dejó caer su rostro sobre su hombro. Durante unos segundos, solo existieron sus latidos sincronizados y el golpeteo de la lluvia. «Quiero hacerte muy feliz», confesó Dante. «Y esta noche te demostraré que no necesitas mentir para sentirte amada».
Elena alzó la cabeza y lo besó de nuevo, más pausado, como marcando el ritmo de una promesa. Sus cuerpos se entrelazaron con suavidad, y la biblioteca, testigo de tantas confidencias, se llenó de un calor inesperado. Minutos después, cuando el beso cedió su lugar al silencio, Dante apartó el rostro y observó el rostro de Elena con una mezcla de reverencia y asombro. «Mañana nos espera un nuevo comienzo», dijo él, tomando su mano y llevándola hacia la salida. «Descansa ahora». Elena lo siguió sin soltar su mano, sabiendo que aquella noche había descubierto una dimensión de la pasión tejida con respeto y autenticidad. Mientras cruzaban el umbral de la sala, el eco de sus pasos y el suave murmullo de sus voces se desvanecieron, dejando atrás una promesa todavía por cumplir. Al día siguiente de su confesión íntima, la mansión despertó con ecos de un rumor imparable. Al cruzar el umbral del gran vestíbulo, Elena encontró a Dante junto al ventanal, el ceño fruncido mientras hojeaba un diario de tirada nacional. Titulares en negrita lo señalaban: la joven que compró su lugar en el Imperio Salvatierra. Bajo la fotografía manipulada de la pareja, los comentarios de la multitud digital no tardaron: oportunista, novia de conveniencia y mentirosa. El zumbido constante de notificaciones y el murmullo creciente de voces ajenas la asfixiaban. «No entiendo por qué hablan de mí como un cheque en blanco», susurró Elena, pasando la yema de los dedos por el mármol de la mesa. «Yo entregué mi verdad, no mi nombre». Dante dejó el periódico sobre una butaca y la tomó del brazo con firmeza. «No puedes enfrentarte sola a esto», dijo con voz grave. «Tu reputación fue difamada, y el altavoz de la prensa no reconoce más que su audiencia». Ambos salieron al jardín delantero, donde un fotógrafo furtivo capturaba su silueta a través del seto. En la terraza, un grupo de invitados adinerados comentaba a media voz durante un desayuno al aire libre. Señoras cubiertas de perlas susurraban, cómo permitió que la exhibieran así, y hombres de corbata brindaban con descortesía por la mala jugada. El desprecio público se extendía desde la cúpula social hasta los foros clandestinos de la ciudad. En uno de esos círculos oscuros, un miembro influyente del submundo, conocido como el Gato, examinó un pantallazo en su tablet. Sus dedos tamborilearon sobre la superficie mientras murmuraba: «Si el nombre Salvatierra se vincula con una farsa sentimental, perderá el respeto de sus aliados. ¿Y qué vale un imperio sin respeto?». Elena observó la escena desde la reja, sintiendo que ni las fortificaciones de Dante podían contener aquel alud de críticas. Intentó sonreír para mostrarse fuerte, pero su barbilla tembló. «¿Crees que el dinero lo soluciona todo?», preguntó, volviéndose hacia él. Dante apretó los labios antes de responder. «He comprado silencio, lealtades, incluso alianzas. Pero esta guerra de palabras no entiende de cifras. Solo alguien con coraje puede desactivar un tribunal de rumores». La tensión se espesó con el aire matinal. En ese instante, Elena comprendió que la protección monetaria no bastaría. Solo el afecto sincero, la prueba de su compromiso sin contratos, podría desarmar la hostilidad del mundo exterior. Con el murmullo de la prensa de fondo y las sombras de la sospecha aún al acecho, se preguntó: ¿podrían el amor y la verdad, por sí solos, derrotar el clamor cruel de la opinión pública? Al día siguiente, la prensa se congregó en los escalones de mármol frente a la entrada principal de la mansión Salvatierra. Cámaras, micrófonos y flashes formaban un muro impenetrable de curiosidad y juicios previos. Dante, con el semblante adusto que le era familiar, se situó junto a Elena, entregándole un guión con preguntas. Pero ella negó con la cabeza, tomó aire hondo y, sin esperar permiso, subió los peldaños hasta el atril improvisado. La multitud guardó silencio, como si adivinara que estaba a punto de presenciar algo distinto a titulares sensacionalistas. «Buenas tardes», comenzó Elena, con voz clara y firme. «Vengo a contarles mi verdad sin intermediarios ni adornos». Un murmullo recorrió a los presentes. Los reporteros bajaron ligeramente sus cámaras, intrigados por aquella valentía repentina. «Yo no llegué aquí por ambición ni por capricho», dijo, alzando la mirada hacia una veintena de lentes. «Vine porque amaba a mi madre más que al temor que sentía al entregar mi vida a este hombre». Un silencio reverente reemplazó los susurros.
En el borde de la multitud, un cronista alzó la voz. Señora Duarte, ¿cuál fue el momento decisivo que la llevó a ofrecerse? Elena inspiró, sosteniendo la mano de Dante tras su espalda, un gesto sutil de unión. Con serenidad respondió. Cuando supe que mi madre corría peligro, que sin ese sacrificio perdería no solo su casa, sino la dignidad de nuestras vidas, entendí que el precio de mi libertad era menor que el de su muerte. Ofrecerme fue un acto para protegerla, no para beneficiarme. Las cámaras enfocaron a Dante, cuyos hombros relajados y párpados húmedos revelaban cuánto conmovía cada palabra. Elena continuó. Durante semanas viví a su lado sin cadenas físicas, pero con un peso en el alma que solo la mentira puede generar. Aprendí que las palabras tienen el poder de condenar o de sanar. Por eso decidí contarles esto hoy. ¿Y qué espera lograr con esta confesión?, preguntó otra voz, más dura, de un reportero de diario sensacionalista. Quiero demostrar que el amor auténtico solo existe donde hay verdad. Sin confianza, no hay piedra lo bastante sólida para sostener un vínculo. Elena hizo una pausa. Aquí no hay contrato que nos una, sino la convicción de dos personas que eligieron vivir sin engaños. En ese instante, Dante salió del anonimato. Avanzó hasta el atril, colocó una mano sobre la de ella y habló con un tono grave, lleno de respeto. Soy Dante Salvatierra. He ordenado guerras empresariales, he negociado con 1000 mentiras y he guardado mi propio corazón tras un muro infranqueable. Pero Elena me enseñó que la honestidad no es debilidad, es el cimiento de todo lo que vale la pena. Los flashes estallaron en un furor final. Las preguntas se multiplicaron, pero Elena y Dante se abrazaron, compartiendo un instante que rompía todas las expectativas. Algunos periodistas bajaron la cámara, emocionados, mientras otros registraban con renovado interés el giro inesperado de la historia. Una periodista de televisión, con el micrófono casi rozando el pecho de Elena, preguntó: ¿cómo se siente al convertirse en la heroína de su propia historia? Elena esbozó una suave sonrisa y, con los ojos brillando, contestó: no me considero heroína. Solo fui una hija dispuesta a arriesgarlo todo por quien me dio la vida. Hoy vine a desmantelar rumores y a probar que el valor no siempre porta armadura, sino la verdad más desnuda. Dante, al escucharla, desvió la mirada para secarse una lágrima que se deslizaba sin permiso por su mejilla. Luego la estrechó con orgullo. Ella es la persona más valiente que he conocido, declaró. Y yo, el más afortunado por tenerla a mi lado. Mientras la multitud aplaudía y algunas cámaras captaban la reverencia sincera de Dante, Elena sintió como el miedo inicial se transformaba en liberación. El mundo ya no podía encerrarla en etiquetas ni difundir mentiras sobre su carácter. Había dado el paso de exponer su historia con palabras propias, firmes y sin adornos. Gracias, dijo Elena, dirigiéndose de nuevo a todos. Gracias por escuchar. Les prometo que, a partir de ahora, mi vida y mi amor serán siempre transparentes. La escena quedó abierta al eco de ese aplauso. Dante y Elena bajaron del podio, tomados de la mano, mientras los reporteros corrían a emitir el clamoroso testimonio. Para ellos, la mansión Salvatierra se transformaba en el epicentro de una nueva era, aquella en que el hombre más frío del país reconocía que la única fuerza invencible era la verdad compartida. Y, mientras la masa de cámaras se alejaba y el brillo de los flashes menguaba, ambos supieron que el verdadero reto apenas comenzaba: seguir demostrando, día tras día, que un amor cimentado en palabras sinceras no teme a ningún juicio. Al día siguiente de su valiente declaración, la mansión pareció cobrar un nuevo ritmo. Los pasillos, antes silenciosos y cautelosos, se llenaron de comitivas de ejecutivos y asesores que traían informes urgentes. Elena ya no era la protegida ni la esposa misteriosa. Cruzó el umbral del despacho principal con paso firme, el traje entallado y el cabello recogido en un moño sencillo que dejaba ver su cuello erguido. Dante la acompañó en silencio, reconociendo en cada mirada de los presentes el asombro ante su presencia. Buenos días, Elena, saludó el director financiero, inclinando la cabeza al verla sentarse en el sillón contiguo al de Dante. Le traje los últimos balances y el proyección trimestral.
Ella deslizó los documentos, repasó cifras y márgenes con la serenidad de quien está acostumbrada a tomar decisiones. Sus dedos subrayaron una partida de inversión en energías renovables. Quiero aumentar un 15% el presupuesto en proyectos sostenibles, ordenó, sin titubear. Y revisar el plan de expansión en América Latina para antes de la próxima semana. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Los ejecutivos intercambiaron miradas cómplices. Elena hablaba con la misma autoridad de Dante, pero sin esconder su estilo cálido. Él la miró con orgullo, reconociendo que ella había encontrado su voz en ese escenario de poder. ¿Con qué recursos contaremos?, preguntó el jefe de operaciones, colocándose frente a un pizarrón interactivo. Detraigan el monto de la partida de fusión de agencias de publicidad y reasignen el excedente, respondió Elena. Además, quiero un informe sobre el impacto social de esas inversiones. Mientras los asesores tomaban nota, Dante acarició suavemente su mano, como quien confiesa un secreto. Lo haces muy bien. Ella le devolvió la sonrisa y, sin soltar su mano, añadió. Lo hacemos juntos. Al terminar la reunión, se escuchó un aplauso discreto. Elena se levantó y saludó a cada uno con un gesto profesional. Los periódicos digitales ya titulaban, de prisionera a líder, Elena Salvatierra revoluciona la gerencia del imperio. No era un simple titular, era la constatación de su renacimiento. En el salón contiguo, un grupo de inversionistas extranjeros esperaba para una videoconferencia. Elena ocupó el lugar central delante de la cámara. Su voz, clara y medida, presentó el nuevo plan estratégico. Invertiremos en tecnología limpia, impulsaremos alianzas locales y fortaleceremos la responsabilidad empresarial con comunidades vulnerables. Los rostros en la pantalla asintieron impresionados. Uno de ellos, un magnate industrial, intervino. Admiro su audacia. ¿Está dispuesta a liderar personalmente estas iniciativas? Elena mantuvo la mirada directa. Así es. Quiero supervisar cada etapa. Creo en dirigir con el ejemplo. La videollamada finalizó con aplausos y promesas de colaboración. Dante la abrazó por detrás, orgulloso y emocionado. Nunca imaginé que tu determinación pudiera transformar no solo a esta empresa, sino también mi visión del mundo, susurró él. Lo aprendí de ti, respondió ella, apoyando la barbilla en su hombro. Me enseñaste que la verdad y la empatía pueden mover montañas. Esa tarde, en la sala de juntas, firmaron documentos oficiales, Elena como copresidenta del Grupo Salvatierra. El director de Recursos Humanos, atónito, la felicitó. Felicidades, señora Salvatierra. Su firma aquí abre una nueva era para todos nosotros. Ella asintió, con el pulso calmado pero el corazón palpitante. Mientras cerraba la carpeta, volvió a sentir ese vértigo emocionante. La joven que tenía su nombre ahora lo pronunciaba con orgullo. Los empleados en el pasillo la saludaban con respeto, y algunos incluso se acercaban para agradecerle su intervención a favor de mejores condiciones laborales. Al caer la tarde, Dante la encontró junto al balcón que da a la ciudad iluminada. Ella contemplaba las luces como si buscara respuestas en cada destello. ¿Qué piensas?, preguntó Dante, pero su voz era suave y expectante. Pienso que esto es apenas el principio, contestó ella, apoyando una mano sobre la barandilla. Si podemos cambiar el rumbo de un imperio, imagina lo que haremos con el mundo. Él dejó escapar una sonrisa cómplice. Sus manos encontraron las de ella y, en ese gesto, quedó sellada la alianza indestructible entre la fuerza recién descubierta de Elena y la voluntad implacable de Dante. Pero, mientras la ciudad brillaba a sus pies y las estrellas titilaban en lo alto, ambos sabían que la verdadera prueba estaba por venir. ¿Podría ese poder compartido superar los nuevos desafíos que acechaban más allá de los muros de la mansión? Aquella noche, tras una jornada intensa de reuniones y firmas, Dante se retiró a su despacho personal con el ánimo inusitadamente inquieto. El resplandor de la ciudad se filtraba por el ventanal panorámico, creando un mosaico de luces que él apenas notaba. En lugar de buscar refugio en su rutina habitual, escuchar un informe de mercado o revisar contratos pendientes, se detuvo frente al escritorio y rozó con la yema de los dedos una fotografía. Elena.
sonriendo con la espontaneidad que él mismo creía imposible. Respiró hondo, como intentando calmar una ansiedad nueva. Desde que Elena asumió su lugar a su lado, el Imperio Salvatierra cobró vida propia, pero él, el hombre que jamás bajaba la guardia, descubrió que nada podía blindar su corazón contra la fuerza de la verdad compartida. Cerró los ojos y recordó la primera vez que ella lo enfrentó sin máscaras, la mirada firme cuando confesó su mentira, el brillo de sus lágrimas al hablar de su madre. Fue en ese instante que comprendió, ella había derribado los muros que él no sabía que tenía. Un suave golpe en la puerta lo devolvió al presente. Elena entró con un batido de frutas en la mano. Pensé que querrías esto antes de acostarte, dijo, ofreciéndole el vaso. Dante aceptó el batido en silencio y se quedó observándola, como si aquel simple gesto fuera más valioso que cualquier obsequio que el dinero pudiera comprar. No suelo, comenzó, pero la voz se le quebró, no suelo tomar algo tan personal. Elena apoyó una mano en su hombro, instándolo a sentarse en uno de los sillones macizos. Tómalo, insistió con dulzura. A veces, lo que más necesitamos es algo sencillo preparado con cariño. Él cerró el batido y, con cuidado, dio un sorbo. El sabor fresco recorrió su paladar y, de pronto, sintió una paz poco familiar. Dejó el vaso en la mesa auxiliar y miró a Elena con ojos que brillaban tras una coraza erosionada. Nunca pensé que confiar en alguien pudiera doler tanto, admitió, la voz casi en un susurro. Siempre creí que el poder se medía en contratos, en activos, en todo lo que pudiera controlar. Elena se sentó frente a él, sus rodillas rozando las de Dante. Observó su gesto tenso y acarició su mano. La confianza es un riesgo, respondió ella. Pero el mayor riesgo es no dejar entrar a quien te ama de verdad. No tienes que controlar todo, Dante. Te ofrezco mi mano y mi honestidad. El silencio se transformó en un puente íntimo. Él entrelazó los dedos con los suyos, sintiendo la calidez de su piel, y por primera vez en muchos años, permitió que el tirón del mundo exterior se desvaneciera. Bajó la mirada y exhaló con suavidad. Desde que entraste en mi vida, no soporto pasar una noche sin saber que estás aquí, confesó, levantando el rostro hasta encontrar el de ella. Me aterroriza la idea de que te vayas o de que tus verdades me escapen. Elena sonrió, emocionada, y apoyó la frente en la de él. No voy a desaparecer, prometió. Y mis verdades estarán siempre aquí, para que las compartas si las necesitas. Dante cerró los ojos, dejando que el pulso de Elena marcara el suyo. Luego, deslizó sus brazos alrededor de su cintura y la atrajo hacia su pecho. El latido de ella se convirtió en un metrónomo que sustituyó el ruido de las cifras y los acuerdos. Amar es la forma más bella de rendición, murmuró él contra su cabello. Jamás imaginé que saberme vulnerable fuera tan intenso. Elena alzó la cabeza y, con un gesto de ternura, besó su mejilla. La vulnerabilidad es nuestro lazo más fuerte, respondió con voz queda. Cuando confías, permites que otro te cuide tan profundamente como tú lo haces. Dante la miró con admiración y, tras un instante de silencio, le susurró. Eres mi única verdad indiscutible. La joven acomodó su mano sobre el pecho de él y sintió el pulso firme, lleno de vida. Ambos permanecieron así, inmóviles, envueltos en una complicidad nueva. La lámpara de pie proyectaba su sombra unida contra la pared, como un testigo silencioso de la rendición voluntaria de un hombre que no creía en el poder del amor. Esa noche, bajo un cielo despejado y con la luna reflejándose en los cristales del salón de gala, Dante y Elena hicieron su entrada al evento benéfico más esperado de la temporada. El espacio, decorado con elegantes arreglos de orquídeas blancas y velas de cera crepitando suavemente, se llenó de susurros cuando la pareja se ubicó en el centro del escenario. Él, impecable en un smoking oscuro, sostenía la mano de ella, vestida con un vestido de satén color crema que delineaba su figura con sobriedad y gracia. Los asistentes, banqueros, filántropos y figuras influyentes de distintos ámbitos, guardaron silencio en anticipación. En el aire flotaba la música de un cuarteto de cuerdas, que se dio paso a un aplauso contenido cuando Dante avanzó hasta el atril, iluminado por focos cálidos. Con una voz firme pero cargada de emoción, él abrió la última intervención.
Esta velada no solo celebra la solidaridad, sino también los lazos que nos hacen mejores. En este espíritu, deseo rendir homenaje a alguien cuyo coraje y verdad han transformado mi vida, dijo, girando hacia Elena. Pero antes, hay una pregunta que quiero hacer con total humildad. El murmullo se convirtió en silencio absoluto, las luces levemente bajaron para enfocar únicamente a la pareja. Dante dio un paso atrás, permitiendo que todos vieran la expresión serena de Elena, cuyos ojos reflejaban comprensión y orgullo. Con voz baja, casi en un susurro audible solo para ella, repitió. Dime, por favor, ¿cuál es tu nombre completo? Los asistentes contuvieron el aliento. Elena, erguida, respiró hondo y elevó la barbilla. No hubo duda ni titubeo. Elena Duarte Salvatierra, declaró con claridad. Y estoy aquí porque así lo elegí, con toda la convicción de mi corazón. Un aplauso estruendoso rompió el silencio. Risas de alegría, vítores y el sonido de copas alzándose se mezclaron en una celebración espontánea. Varios invitados se pusieron de pie, reconociendo el significado profundo de esas palabras. No era solo un nombre, era el símbolo de su autonomía y de la unión genuina que había forjado con Dante. Se escucharon exclamaciones de admiración. ¡Brava! Eso sí que es valentía. ¡Qué pareja inquebrantable! Mientras tanto, Dante avanzó y, con ternura, alzó la mano de Elena hasta sus labios, besando la punta de sus dedos en un gesto cargado de respeto. Luego, tomó el micrófono nuevamente y saludó al público. Hoy no celebro mi imperio ni mi nombre. Celebro a la mujer que supo ser fiel a sí misma y me enseñó que la verdadera grandeza nace de la honestidad y del amor compartido. La joven sonrió, y alzó su copa en reciprocidad. A la verdad, al respeto y a quienes nos atrevemos a amar sin restricciones, brindó. El tintinear de las copas resonó como un coro de esperanza, y la ceremonia continuó con donaciones millonarias y promesas de apoyo a la causa. Sin embargo, para Elena y Dante, ese instante quedó grabado como el momento culminante. La élite había sido testigo de una historia de sufrimiento, redención y triunfo, narrada sin adornos ni medias tintas. Al finalizar el acto, la pareja descendió los escalones del escenario bajo una lluvia de pétalos blancos. Invitados se acercaban para estrecharles la mano y ofrecer palabras de felicitación. Admiro su coraje para enfrentar rumores y prejuicios, dijo una empresaria del sector textil. Su historia nos inspira a todos a ser auténticos, agregó un filántropo internacional. Elena correspondía con gratitud, mientras Dante, orgulloso, la rodeaba con el brazo. Ambos caminaban con paso firme, sabiendo que aquel reconocimiento público no solo cerraba un ciclo de desconfianzas, sino que abría un horizonte de proyectos comunes y de amor inquebrantable. Antes de retirarse, Dante susurró al oído de Elena. Siempre soñé con oír tu nombre, pronunciado con orgullo y sin miedo. Gracias por enseñarme lo que realmente importa. Ella apoyó la mejilla en su hombro y respondió. Gracias a ti, por escucharme de verdad. Al alejarse de la multitud, tomados de la mano, la noche pareció abrazarlos con una promesa: la felicidad auténtica solo florece cuando el afecto y la transparencia caminan juntos. Y así, entre luces, flores y aplausos, la historia concluyó de manera triunfal, mostrando que el poder más fuerte no se compra ni se impone, sino que se conquista con honestidad y valentía. Espero que le haya gustado la historia de hoy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué es lo que te ha parecido más interesante o sorprendente? Deja tu comentario a continuación, porque valoro mucho lo que tienes que decir. Y si te ha gustado el video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte los próximos. Nos vemos en la próxima historia en tu pantalla.